El mundo occidental, y especialmente Estados Unidos, están pasando por una etapa crucial, la cual muy fácilmente puede ser comparada con la revolución cultural de Mao en China. Mao logró sus objetivos principalmente a través de las políticas de identidad, en las que varios tipos de diferentes de identidades se unieron en un programa sistemático de radicalización y adquisición de poder, justo como está pasando ahora. Mao definió el pueblo y a sus enemigos, y entre el pueblo estaban los socialistas y comunistas, pero también los campesinos y trabajadores cuya imagen utilizó sin hacer mucho por ellos. También entre el pueblo estaban aquellos que Mao y el Partido Comunista Chino consideraban capaces de ser reformados, aunque tenían una gran lucha por delante para que su pensamiento pudiera reformarse al socialismo. Los enemigos del pueblo eran innumerables. Incluidos estaban los exfuncionarios, terratenientes, empresarios, agricultores relativamente ricos y los irreformables. Mao enseñaba un odio abierto y cruel hacia los enemigos del pueblo, pero siempre ofrecía la oportunidad de convertirse en uno más del pueblo si adoptabas una disciplina socialista, o sea, si te convertías en un revolucionario maoísta. Mao creó originalmente 10 identidades para todas las personas, 5 identidades negras, las cuales son las malas, y 5 identidades rojas, las cuales son las buenas. La idea era principalmente presionar a los jóvenes pertenecientes a las identidades malas para que renunciaran a su vieja identidad para así convertirse en revolucionarios maoístas. En ese proceso se empleaban una variedad de ataques físicos y psicológicos con el fin de romper a la gente y subyugarlos a la ideología socialista. Ellos tenían que denunciar su antigua forma de vida y de pensamiento pública y repetidamente, sufrir críticas, autocríticas, luchas, tenían que denunciar a sus padres y a sus familias, tenían que jurar lealtad a Mao y ayudar a sus fuerzas revolucionarias, tú sabes, ese tipo de cosas. Lo que Mao quería conseguir con esto era crear una nueva unidad bajo su control y visión de lo que es el socialismo. Él tenía una fórmula que afirma haber creado en 1942, pero probablemente es una importación soviética que él se apropió. Esa fórmula él la describió como unidad, crítica, unidad. Y a lo que se refiere es que hay que crear un deseo de unidad en la gente y mostrarles cómo no están a la altura de esa unidad mediante la crítica y la autocrítica. Entonces, Mao promulgaba la idea de un mundo ideal en el que todos estarían unidos y serían felices. Pero como mucha gente no está a la altura de ese mundo utópico, deben por lo tanto pasar por un periodo de crítica para así poder convertirse de la forma más genuina en un nuevo hombre socialista. Al final, lo que Mao quería era extraer confesiones, disculpas y promesas de hacerlo mejor, para así convertir a la gente en nuevos hombres socialistas. Como lo dijo el marxista Paulo Freire, solo cuando mueran a su antiguo yo y renazcan del lado de los oprimidos, entonces podrán adoptar la unidad sobre una nueva base socialista. Como consecuencia de todo esto, Mao logró la creación de una cultura juvenil extremadamente radical, la cual no conocía ningún otro estándar que no fuera el de maoísta revolucionario. Estos jóvenes fueron llamados la Guardia Roja y fueron seleccionados específicamente por pertenecer a una de esas identidades buenas descritas por Mao. Se les alababa, fueron celebrados y afirmados, y estaban en gran medida por encima de la ley en su radicalismo desenfrenado y destructivo. Saquearon casas y templos, destruyeron estatuas y obras de arte de la antigua China, intimidaron, humillaron y torturaron a todo aquel que no estaba de acuerdo con ellos, a veces hasta la muerte, y todo con la bendición de Mao. De 1966 a 1968 fueron responsables de un terror inimaginable por todos los rincones de China. Y Mao llevó este terror hasta alcanzar un poder incuestionable y absoluto. En 1967, la Guardia Roja hizo lo que Mao más esperaba que hicieran. Capturaron, humillaron y exiliaron al principal enemigo político de Mao, Liu Shaoqi, quien había reemplazado a Mao tras la catástrofe del Gran Salto Adelante, el cual mató a millones de personas.
Una vez que la Guardia Roja había cumplido con sus objetivos principales, Mao los declaró como demasiado violentos y radicales y comenzó a hacer que el Ejército Popular de Liberación los aplastara. A finales de 1968, el movimiento de la Guardia Roja había sido reprimido. Muchos de sus participantes fueron asesinados por el gobierno al que habían apoyado, y la mayoría del resto fueron enviados al campo para ser reeducados mediante el trabajo agrícola en condiciones primitivas. Los activistas de izquierda de hoy en día, que actúan de forma muy similar a la Guardia Roja, deberían tomar nota de esta historia, porque lo más probable es que terminen de la misma forma. Lo más probable es que una vez cumplida su función en la revolución cultural de aquí en Occidente, entonces serán descartados y oprimidos ya que no son agentes estables para el nuevo régimen. Al igual que en la época de Mao, hoy en día también tenemos un montón de identidades que pueden considerarse como identidades buenas y como identidades malas. Por lo general, se consideran como identidades buenas aquellas identidades que la doctrina marxista percibe como oprimidas, mientras que las identidades malas son aquellas identidades que la doctrina marxista percibe como opresoras. Por ejemplo, los hombres, los blancos, los heterosexuales, los conservadores, los cristianos, etcétera, esos son los malos, mientras que los LGTBI, los musulmanes, los progresistas, los comunistas, etcétera, esos son los buenos. Todas estas diversas identidades marxistas están unidas por una teoría a la que ellos llaman interseccionalidad. Hoy en día, bajo la interseccionalidad, el programa es el mismo. El objetivo es la inclusión en vez de la unidad como lo llamaba Mao. Pero básicamente el programa es el mismo. Ellos crean un deseo de pertenencia y unión de unidad, inician un periodo de lucha crítica y autocrítica hasta que la gente ceda y logran una nueva unidad bajo el estándar de la inclusión, que todo sea inclusivo. Entonces, por ejemplo, los marxistas de hoy en día ofrecen un mundo utópico, en donde todo el mundo se quiere, no hay pobreza, no hay discriminación, no hay racismo, no hay sexismo, tú sabes, ese tipo de cosas. Y es precisamente bajo la promesa de ese mundo utópico que ellos pueden crear un deseo de unidad en la gente. Pero como la gente no está a la altura de ese mundo utópico, entonces tienen que ser criticados. Es más, ellos mismos tienen que aprender a autocriticarse. De esta forma, así van a poder despertar la conciencia socialista en la gente y así por fin estarán a la altura de ese mundo utópico. Y todo aquel que no esté de acuerdo con ellos simplemente los silencias y los censura, así de sencillo. De esta forma, así también obtienen una supremacía ideológica. Eso quiere decir que hoy en día tenemos como una especie de maoísmo moderno, ya que el propósito de la interseccionalidad es vincular las diversas formas de identidades oprimidas en una especie de metasistema. Y como todas las teorías marxistas, la interseccionalidad no es simplemente una doctrina para meditar y estudiar, es también una práctica. ¿Pero qué hace esa práctica? Bueno, básicamente son dos puntos. Uno, buscan hacer activismo político y dos, buscan a nuevos reclutas para unirse a su causa, o sea, convertir a la gente en revolucionarios. Por eso vemos cómo a través del activismo político la izquierda lleva ya años cancelando, criticando y humillando a mucha gente que no está de acuerdo con ellos. Al igual que la Guardia Roja, la izquierda de hoy en día somete a mucha gente a episodios de cancelación y críticas brutales para que así todos se sometan a su ideología marxista. Todo esto con el fin de someter y convertir a la gente en socialista y de obtener una supremacía ideológica absoluta. Entonces, mientras continúe la batalla cultural, seguiremos viendo cómo esta Guardia Roja moderna seguirá causando mucho daño a mucha gente, porque ellos no van a parar hasta cumplir sus objetivos. Y cuando por fin, si algún día cumplen con sus objetivos, lo más probable es que también sean desechados como le pasó a la Guardia Roja. Entonces, hasta aquí hemos llegado por hoy.
Pero si quieres saber más de la interseccionalidad, mira este otro video que hice al respecto, en donde profundizo más sobre el tema y hablo de la creadora de este sistema, Kimberly Crenshaw. Nos vemos en el próximo video y gracias.